Hola, estoy absolutamente feliz hoy en este hermoso día aquí desde Medellín, Colombia, con una persona absolutamente maravillosa, una mujer que llegó a mí por magia, porque cuando uno no busca las cosas, sino que ellas llegan, yo a eso le llamo magia y es la magia que creo día a día cuando me conecto con mi poder y simplemente le pido al universo que traiga a las personas que están listas para compartir su mensaje y para llevar un mensaje de amor, de sanación y sobre todo de sabiduría al universo. Así que voy a presentarles a la doctora Nathalie Marulanda. Ella es una colombiana que nos va a contar un poco más de su vida. En este momento vive en España. Por eso esta reunión en vivo es a las 10 de la mañana y Nathalie hace de todo. Cuando me reuní la primera vez con ella, yo empecé a leer qué hacía Nathalie, yo decía, Dios mío, yo ni sabía por dónde empezar porque literalmente esta mujer ha hecho un camino hermosísimo, se ha dedicado a trabajar con su cuerpo, bueno, y con el cuerpo. Por favor, las personas que entren recuerden ponerse en silencio. Pero lo más hermoso es que en este momento que se encuentra en España, está haciendo un trabajo bellísimo con ayudándole a las personas a identificar que estas enfermedades físicas que tenemos son producto de, no del cuerpo, no porque tenemos un cuerpo enfermo, no porque tenemos un cuerpo limitado, sino porque nuestras emociones, nuestros pensamientos, las formas como hemos vivido, como hemos asumido la vida, entonces han creado ciertos bloqueos y ciertas limitaciones que solamente cuando el cuerpo enferma, entonces nosotros empezamos a mirar otras opciones y a identificar eso de dónde viene. La verdad es que no todo el mundo sigue ese proceso. Todavía estamos en este momento de la vida donde cuando nos enfermamos vamos a un médico. Y ojo, en ningún momento yo o Nathalie estamos diciendo que no hay que ir donde los médicos. Es importante seguir un tratamiento médico con medicina tradicional cuando yo apenas estoy incursionando en toda esta información. Yo, la verdad, tengo mucha información y sin embargo, cuando me enfermé del colon, hice un tratamiento con medicina tradicional y hice mi propio tratamiento con el que ya les he contado muchísimas veces que me sané y que la doctora no podía creer que mi intervención había sido 3 días antes. Entonces, quiero que por favor le demos la bienvenida a Nathalie Marulanda. Voy a ponerla aquí que no sé qué pasó, que se me salió del encuadre. Nathalie, buenos días, espero que disfrutemos mucho este tiempo y te quiero dar la bienvenida a mi programa de En Conexión con Ángela María. Hola, buenas tardes, Ángela María. Muchas gracias por esta invitación tan bonita. Bueno, Nathalie, empecemos un poco conversando acerca de lo que tú haces. ¿A qué te dedicas? ¿Dónde naciste? Cuéntanos un poco como de tu origen. Bueno, pues yo soy colombiana, nací en Bogotá y hace 9 años me vine a vivir a España. En Colombia estudié medicina, hice mi ejercicio en la medicina clásica y me fui cada vez más incursionando en campos de la medicina complementaria por mis propios problemas de la salud. Yo desde mis 15 años ya había tenido una experiencia previa con la acupuntura, porque había tenido un tema de peso importante, tenía un sobrepeso importante. Y entonces pues había hecho pues todo lo que hacemos y había pasado por todo y al final un amigo de mi papá, que ya no vive, médico acupuntor, me dijo yo te ayudo y comencé con él, un tiempo de 1 año, entendí que eso no era de la noche a la mañana, de cambios de hábitos, de alimentación, de vida, de pensamiento, de ir a mi acupuntura y empecé y bajé de peso. Y eso hizo un cambio en mi vida muy importante, que tienes 15 años cuando eso pasa. Entonces, después ya empecé a estudiar medicina y aunque me encantaba el tema del área complementaria, pero pues uno de ahí a meterse a esto, a veces
toca tener ahí como, no sé, no es fácil porque ya estás muy enrolado pues en lo que tienes que hacer, en el debería, en todo esto. Y tuve un tema en mis articulaciones de la mano, una artritis migratoria. Entonces, pues estuve en las consultas médicas corrientes, normal, hasta que pues una profesional me dijo, pues cuando te duela te tomas un acetaminofén. Y yo pensé, pues no me sirve esa respuesta. Es decir, no es no tomarse el acetaminofén, como dices tú, que no es decirle no a las cosas. Pero yo dije, esto no va a ser por ahí. Yo tenía 33 años, actualmente tengo 45, y yo dije, no, no, no me voy por ahí. Y entonces tuve la suerte, porque como dices tú, de esos encuentros mágicos, de trabajar con una fisioterapeuta que me recomendó ir donde mi maestra, que se llama Patricia Galán, y empecé a ir con ella. Y recuerdo ir a sus consultas y yo no entendía nada. Y me pasaba unas cositas. Yo pensaba, no, estoy como perdiendo el tiempo, pero bueno, y me dejaba ahí unas goticas, unas florecitas y una homeopatía, y yo me la tomaba y hacía las tareas que ella me dejaba y empecé a mejorar. Y entonces, pues ahí es cuando realmente empieza uno a decir, no sé lo que es, pero me estoy mejorando. Y entonces empecé a hacer con ella más cosas, asistía a sus meditaciones. Eh, yo siempre le digo a las personas que ahora asisten a la meditación que en mi primera meditación de mi vida voy y era como con el indio chamánico invitado. Y yo decía, toda esta gente, primero, ¿cómo hacen para estar sentados así que no les duela todo? Me encanta. Que le pasaba a uno la pluma grandísima. Y yo decía, no, esta secta, ¿qué es esto tan horrible? Yo no vuelvo acá. Además de, no, esto es larguísimo, qué cansancio. Y se me durmieron las piernas. Bueno, todos los Los conflictos que uno síntomas. sí, sí, no. Finalmente se acabó. Yo dije, no, esto no vuelvo yo nunca más. Pero luego la compañera mía, la fisioterapeuta, que les digo, no, ven otra vez, inténtalo, bueno, está la siguiente, y me quedaba era ya profunda en esas meditaciones. Pero yendo con ella, entonces empecé a hacer talleres, eh, me acuerdo el primer taller, el taller del amor. Yo dije, el taller del amor, uno piensa, ¿no? Pareja, pero me di cuenta que el taller del amor era el amor con uno mismo, que eso es clave. Ahí es cuando hago como el primer contacto con cosas como la geometría sagrada. Y con ella entonces empecé a hacer se llamaba taller de sanación. Era un curso de sanación. Y eran todos los miércoles. Yo en mi casa decía que iba a la meditación a la doctora de las manos, pero como la de las manos me estaba mejorando, pues, o sea, y era así. Y entonces empecé a asistir a eso y a darme cuenta, eran 2 años, pero año y medio era el taller con uno, el trabajo era con uno, porque yo no pienso, no, voy a ir a encontrar las herramientas, pero en realidad era con uno mismo. Y también estudié Reiki en Bogotá y con el tiempo, ahora que he vuelto como a retomar el Reiki, leo mis apuntes y me doy cuenta que en esa época, pues sí, pero no entendí mucho, pero bueno, ahí hacía lo que podía. Creo que ese es un camino, no sé, es el camino de algunos, ¿no? Sí. Natalie, antes de que continúes, yo quiero hacer aquí un paréntesis. Espérate que... No se oye. ¿Y ahí? Ahí sí, ya. ¿Ahí sí me escuchan ya? Sí. Ok, perfecto. Sí, es que sus audífonos tenían aquí un pico. Me encanta lo que estás diciendo y quiero hacer este paréntesis para hacer énfasis en algo, Natalie. Tú te especializas como médico, como doctor. Y yo quiero que nos compartas un poco qué es lo que hace que tú saltes, y yo creo que ya lo has dicho, pero quiero hacer énfasis en eso, que tú saltes de ser una médica tradicional
a empezar con todo este trabajo que si bien no has dejado la medicina tradicional, porque hay momentos en donde el paciente necesita esa información o se nos muere, pero que tú hayas empezado a abrir tu mente a toda esta otra parte esotérica y te voy a decir por qué. Porque, y esto lo digo casi que en todas mis entrevistas, cuando yo empecé estas entrevistas, que me recuerdo que al principio entraban 2 personas o no entraba nadie, lo hice precisamente porque muchas de las personas que llegaban a trabajar conmigo me decían, es que yo soy médica, yo soy abogada, yo soy ingeniera, y yo siento que ahora mi vida es al servicio de otros, pero de una manera distinta. Entonces querían ser arqueólogos, querían ser reikistas, querían trabajar con la energía, pero se morían del pánico. ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir la sociedad? Que yo, después de haber tenido tremendo diploma, después de ser una médica, una abogada, una ingeniera, ahora me dio por trabajar con los ángeles, con la luz, con todo este mundo invisible que no se ve. Entonces, ¿cuál fue ese impulso? Y no sé si en algún momento también pasaste por esta dualidad de, ¿y qué van a decir? ¿Y yo cómo voy a afrontar esto? ¿Y cómo lo asumiste y cómo lo viviste? Pues mira, justamente en esa época que empiezo a hacer este entrenamiento, pero personal, pues empecé como, primero hacía como Reiki a las personas que eran como conocidas, ¿no? En el mismo trabajo en donde yo estaba, pero era como en los ratos libres, pero permanecía con ese perfil que tú dices, ¿no? El perfil de la médica clásica, más yo ahí ya estaba trabajando en otro campo, que era el campo de la responsabilidad médica y de la investigación, pero igual, seguía con ese, como con ese atuendo, ¿no? De hecho, siempre me han gustado cosas que no son las clásicas, porque lo que hice fue una maestría en toxicología forense. Tú fíjate que no tiene mucho que ver aparentemente, pero luego me he dado cuenta que sí. Y resulta que, ya les contaré por qué, y resulta que cuando nosotros nos venimos a vivir aquí a España con mi esposo, yo creo que yo pensaba que yo venía era solo como acompañarlo, pero me di cuenta que en realidad la vida nos estaba dando un giro así de 180 grados, porque él venía a hacer una estancia predoctoral y yo dije, nos vamos juntos porque, o sea, yo pensaba, yo quiero que la familia permanezca junta. O sea, eso fue lo que yo pensé en un principio. Y tuve la suerte de encontrar una persona acá que, bueno, fui a buscar trabajo. Ya tenía homologado el título de médica, lo mismo. Vengo a estudiar gestión de proyectos, así. Seguía en el mismo encuadre, ¿no? Y entonces en este lugar en donde fui a entrevistarme, que se llama ACRO, aquí en Toledo, en España, me entrevista uno de los dueños y entonces me dice, bueno, ¿tú qué eres? Y yo, no, médica, todo, ¿no? Y me dice, no, no, ¿a ti qué te gusta? Y, y yo creo que ese fue un clic en mi vida, porque él me dijo, ¿a ti qué te gusta? Y yo me lancé, es que ahora lo pienso, yo luego lo pienso y digo, ¿cómo fue que hice? ¿Qué fue? No, a mí lo que me gusta es el Reiki, la medicina tradicional china, la medicina etérica, la sintergética, o sea, me fui con todo y me dice, ay, espérate un momento, voy a llamar a mi socia. Y viene la socia, que ahora es una amiga mía, que se llama Marta Yuste, y me dice, pero si eres la persona que hemos estado esperando, así. Y fue como, porque era justamente el médico, pero que hablaba otro lenguaje. Ajá. O sea, ellos me impulsaron a que lo que yo les estaba contando no era loco, y estaba en una entrevista de trabajo. Tú fíjate que, o sea, digamos que fue un camino el que les conté, pero estando aquí era como estoy buscando trabajo porque pues quieres afianzarte, hacer algo, organizarte. Y yo pues en esa época estaba aquí estudiando
el posgrado que vine a hacer también y de una, y me preguntaron, ¿y conoces el quantum? Y yo dije, no, pero aprendo. Divina. Aprendo. Y me dijeron, listo, perfecto, y me mandaron al curso de quantum. Y entonces me fui y me volví terapeuta en quantum con ellos. Quiero hacer una paréntesis aquí, Natalie, porque es que acabas de decir algo que es absolutamente importante. Espérate, a mi persona que tengo que poner en silencio, que le puse la entrevista a mi mamá y ya, que la veas. Y es lo siguiente, a ti te estábamos esperando, a ti te estábamos buscando, no habían visto tu hoja de vida, solamente te habían visto, y alguien podrá decir, ay, esas coincidencias, pero quiero que entiendan que antes de que a Natalie le llegaran esas palabras de a ti te estábamos esperando, realmente lo que había ahí detrás era que Natalie se abrió a la experiencia. Natalie no llegó peleando para que me toque venir para España, ahora verá, yo que estaba tan acomodada a dejar mi familia, y no llegó a España a pelear con el mundo y a decir no quiero hacer nada y entonces yo aquí me voy a quedar en la casa porque finalmente yo vine fue por mi marido, sino que ella se abre y se dispone a la vida. Y yo pienso que ese es el gran mensaje que yo siempre tengo para las personas cuando me dicen, Angelita, quiero hacer otra cosa, pero no sé qué es, y entonces estoy súper perdida, y ayúdame, y siempre lo único que les digo es, respira, confía y sonríe, disponte a la vida, porque cuando nos disponemos, sucede el milagro. Y el milagro es que Natalie llegó y dijo, no, yo me voy con mi esposo, porque la familia sigue unida, llega a España con una actitud linda, positiva, convencida en que algo va a salir, empieza a buscar sus caminos. ¿Y qué hace Dios? Y para quienes no creen en Dios, entonces el universo, la energía, el quantum, la metafísica, simplemente la ponen con las personas perfectas, en el lugar perfecto, y esas personas que también están abiertas y dispuestas a la vida, conocen a Natalie y dicen, a usted es la que estamos buscando. Esto no es magia, eso no es que Natalie es muy de buenas, eso es simplemente que nos disponemos a la vida, y cuando nos abrimos y nos disponemos a la vida, abra cadabra, patas de cabra. Dale, Natalie. ¿Y entonces qué sucede después de eso? Sí, voy a agregarte una cosa a lo que estás diciendo. Dale. Y es que cuando ya vengo para España, ¿no? Entonces yo tengo unas perritas, las había dejado ahí en el counter ya dormidas. Estoy ahí en el aeropuerto en Bogotá, haciendo la cola de inmigración. Y digo, yo no puedo con esto, yo me devuelvo. Pero aquí ya estaba mi esposo. Pero dije, no, yo no voy a poder con esto, o sea, esto no sé, ¿qué estoy haciendo? Y de pronto levanto los ojos y veo un aviso, una publicidad. No me preguntes de qué era, pero lo que leí era, ¿por qué no? ¡Ah! Y yo pienso y digo, ¿por qué no? Y dije, pues sí, ¿por qué no? Y seguí. Así fue. Porque yo ahora pienso y digo, era porque era como una locura. En mi mente, a lo mejor para otros no, pero para mí era una locura. Estaba dejando mi casa, un trabajo fijo, a mi papá, mi mami ya había fallecido, mi papá, o sea, mi familia, mis amigos, Bogotá, pues sí, caótica, pero es mi ciudad, todas esas cosas, y de pronto leo y digo, ¿por qué no? Y eso es lo que tú dices. Y aprovecho esto que cuentas, Natalie, para invitar a todas las personas que me están viendo y que nos están escuchando a que nos abramos a las señales, porque no es solo me dispongo a la vida, y yo me dispongo, pero tengo que estar alerta, porque Dios, el ángel de la guarda, San Rafael y San Miguel, o la energía no van a bajar a decirle, Natalie, vea, es que no, que se vaya. ¿Por qué no? No sucede, porque donde algo así sucede, a mí, que yo vivo en este mundo, yo veo aquí al arcángel Miguel hablando y creo que hay algo redondo. Entonces ellos buscan estas señales para podernos hablar, y las señales son a través de publicidades, canciones, oyes una conversación de alguien contándole algo a otra persona, ves una hoja en el suelo, te llega un libro, te llega una revista, prendes el televisor y hay un diálogo X o Y. Ábranse a las señales. Si tú estás en ese momento de tu vida, en el que sea, donde tú sientes que necesitas hacer un cambio, que es importante empacar esa maleta y arrancar a vivir una vida distinta, respira profundo, confía y sonríe,
disponte a la vida y está siempre alerta a las señales, porque están en todos lados, pero si yo no me abro y no me dispongo y no establezco la intención de me abro a recibir señales, permítanme verlas, envíenme señales fuertes como huracanes, porque yo también recuerdo que cuando estaba en un momento de mi vida muy perdida, le decía a Dios, envíame huracanes, trompetas, que yo las vea, porque si tú me has enviado señales hasta ahora, no las he visto. Y ni para qué les cuento lo que pedí, porque literalmente trompetas y huracanes llegaron a mi vida, así que ábranse a mirar las señales. Bueno, Natalie, entonces llegaste a España, empieza esto, te vas a trabajar a este lugar donde te ponen a aprender quantum. Bueno, te ponen no, ellos dicen, ¿usted sabe quantum? Y usted dijo, no, pero yo aprendo. Entonces cuéntanos qué es el quantum, porque ahorita quiero que nos cuentes qué es la geometría sagrada. Bueno, mira, el Quantum es un sistema que se llama un biofeedback, un sistema de bioresonancia, en el cual pues es un equipo, un computador que tiene un software, un sistema, y que tiene unas frecuencias, una serie de frecuencias. Estas pero son muchísimas frecuencias de muchísimas cosas, de virus, de parásitos, de metales pesados, bueno, muchísimas. Entonces, al paciente se le ponen como un electrocardiograma, ¿sí? Que le pones pues unos sensores aquí en las muñecas, en las piernas, en la frente, exacto. Y la idea es que lo que hace el equipo es captar esos patrones de frecuencia en un patrón de ondas y busca en su software cuáles son esos patrones en donde hace resonancia. Entonces, lo que pasa es que hay patrones que pueden estar como como en desorden, como en un patrón así desordenado o muy fuerte, y hay patrones que pueden estar demasiado bajitos. Entonces, tiene que estar en un término medio. Entonces, tú trabajas con esos patrones. Los patrones que están muy altos, entonces los comparas con el patrón de onda original, pero es un patrón de onda inverso. Entonces, es como si fuera un espejo que le dice, oye, ¿cómo es que eres? ¿Cómo tienes que funcionar? Y entonces restableces el patrón de onda. No es que desaparezcan las cosas, es que lo que hace es poner en orden a partir de patrones de frecuencia. Y es muy bonito y pues es muy útil, ¿no? Y ahí estuve pues con ellos y al mismo tiempo, pues mientras tanto yo ya había empezado en Colombia en esa época con Patricia, empecé a ir a los primeros cursos de manos que dicta Jorge Carvajal en Colombia, en Bogotá. Y yo me acuerdo de oírlo. Yo lo oía en un CD que nos mostraba ahí Patricia. Cuando lo oigo por primera vez, yo dije, no, este señor es increíble. Y o sea, la vida también ha sido maravillosa porque he tenido la oportunidad. Entonces, después él tenía aquí en Madrid, la tiene todavía su escuela, y entonces pude empezar a ir allá con él y pues con su grupo, estudiar, formarme entonces en Sintergética y estando ahí, entonces venían personas y lo más chistoso, Ángela María, que cómo es la vida que yo me vine aquí a España a formar con colombianos. Y me di cuenta de o sea, de toda esa riqueza que existe en nuestro país, de personas que trabajan en todo este campo. Entonces, pues, he tenido realmente es una fortuna de estar en clase con gente colombiana que venía acá a dictar cursos de geometría. Me encanta. Bueno, entonces ahora, en pocas palabras, cuéntanos qué es la geometría sagrada. Mira, la geometría sagrada es una herramienta que es ancestral, ¿no? Tiene pues los encuentras desde los egipcios en la flor de la vida, que es como esa estructura primigenia. Esa está en lugares muy importantes, en tumbas en Egipto, y han sido encontradas en diversas culturas.
Entonces, la geometría sagrada se basa en el estudio no solamente de la flor de la vida, sino en otras figuras como los sólidos platónicos. También hay otras figuras que hacen parte de la geometría sagrada, que son figuras ancestrales como el Antakarana. Entonces, todo esto en realidad es que cada figura lo que hace es recordarle al cuerpo la estructura armónica y equilibrada. Eso es como... Y repite eso, porfa, Natalie. Dime, perdona. Repítenos eso, porfa. La geometría sagrada nos recuerda nuestra estructura armónica y equilibrada. La estructura armónica y equilibrada. Y quiero hacer énfasis en esto porque es que a veces pensamos que como yo ya tengo 10, 15, 20 o 50 años, entonces es que es normal que el cuerpo se desgaste. Y sí, no voy a decir no, pero si nosotros recordamos que nosotros tenemos un cuerpo en una estructura armónica y equilibrada y cada vez que hacemos alguno de estos tratamientos, recordamos que lo que estoy haciendo no es acallando el síntoma, quitándome el dolor, sino que lo que quiero es realmente recordarle a mi cuerpo que es una estructura armónica. ¿Y cuál fue la otra? Equilibrada. Equilibrada. Entonces yo me estoy disponiendo a que toda esa energía realmente cumpla la función. ¿Cuál energía? El tratamiento que estoy siguiendo, la geometría sagrada, o si estoy haciendo un tratamiento de quantum, o si me estoy haciendo reiki, o lo que sea que me estén haciendo, es recordarle al cuerpo que es absolutamente armonioso y equilibrado. Así que ese es un mensaje que me parece que es bien importante que tengamos en la mente. No tenemos un cuerpo enfermo, nosotros no tenemos una enfermedad y no somos una enfermedad. Nuestro cuerpo simplemente está respondiendo a la forma como pensamos, sentimos, actuamos y comemos, y simplemente nos está diciendo, oiga, no, venga, recuerde que yo soy una estructura armónica y equilibrada, y usted con la forma de pensar, hablar, sentir y comer, se está tirando en la batica de cuadros, literalmente. Bueno, Natalie, entonces después de eso, ¿qué pasa? Sí, quisiera agregar una cosa a lo que dices. Dale. Y es que nosotros tenemos también como, es recordarle al cuerpo también cómo es su sistema de recuperación. Es decir, nosotros tenemos un sistema de recuperación endógena. Claro, no estamos diciendo que entonces no a los tratamientos clásicos, no. Simplemente es que el cuerpo tiene su patrón ordenante y es recordarle, simplemente es decirle, oye, acuérdate cómo es que eres en orden, para que el cuerpo diga, ay, cierto que es que yo soy así ordenadito, y pueda recordar eso que es innato, que claro que tenemos desgaste, normal, porque es que somos un cuerpo que va envejeciendo. Pues sí, hay un cambio, no vamos a negar lo que hay un cambio normal con el tiempo, pero sí es cierto que tenemos unas posibilidades de recuperación, el cuerpo es impresionante, es impresionante y tan sabio. Lo que pasa es que se nos olvida, pareciera que como que va por un lado y que la responsabilidad de la salud es de otro que me recete algo y resulta que no es así. El otro hace lo que puede para poderme colaborar, pero si el otro intenta y yo voy por mi lado y como dices tú, y tampoco es tener una vida pues de santos y que entonces no nos comemos de vez en cuando algo deliciosamente delicioso. A mí que ando en Colombia un poquito desordenada, pero yo ya le dije a mi cuerpo, hermoso, esto es simplemente unas cortas vacaciones, ya vamos a volver otra vez a lo nuestro, pero hay que disfrutar el paladar. Y me parece muy lindo lo que dices, Natalie, porque es que a veces pensamos que nos tenemos que volver obsesivo maníaco compulsivos. Y siento que eso hace parte de la vida, es ser flexible y entender, hombre, pues un choricito de vez en cuando con una arepita con quesito no nos cae mal, y qué rico una morcillita y la empanadita frita, que son cosas que usualmente yo no como donde vivo, pero a veces también, o sea, y salimos con las amigas, o salimos con la familia, hombre, un postrecito de vez en cuando, y comérnoslo sin culpa. Y yo siempre le bendigo los alimentos y les digo,
aquí están, bienvenidos a mi cuerpo para que cumplan su función y me llenen de toda su energía y que solo lo que de este alimento realmente a mí me sirve en este momento y me genere energía sea lo que mi cuerpo asimile. Así que me encanta que hayas dicho eso, Natalie, porque a veces y con todas estas ondas espirituales últimamente, entonces nos volvemos súper rígidos y en lugar de fluir y ser flexible, nos vamos para el otro lado. Entonces, no, no puedo, no, ¿qué tal? Entonces, no, como que quisiéramos vivir en una burbuja y no podemos ponerle atajos a esta experiencia humana. Decidimos encarnar en este cuerpo humano. Disfrutémoslo, pasemos rico, pero con medida y con conciencia. De acuerdo. Bueno, entonces ahora, Natalie, cuéntanos qué sucede. Tú te empiezas a trabajar en ese lugar y ¿qué pasa? Porque entiendo que hoy en día yo te voy a decir la doctora Pulpo, porque quiero que enseguida nos cuentes cómo es una consulta contigo, que me parece fascinante. Bueno, pues entonces sigo y cada vez pues tengo esa fortuna de, además de empezar a darme cuenta que, como que es, en realidad, es que ese había sido mi sueño. Desde que yo empiezo allí en la acupuntura, cuando estaba adolescente, yo pensé, es que esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero tener una consulta así. Yo quiero dedicarle tiempo a las personas. Yo quiero tener mi ritmo. Eso era lo que yo quería. Pero claro, te vas en el bum, bum, bum y no sé qué, y la EPS, y tienes que hacer la consulta de 10 minutos. Y hubo un momento trabajando en lo que yo trabajaba, en que yo estaba en un servicio de urgencias, y hubo un momento en que estaba tan cansada que dije, es que no estoy pensando bien. Y esto no es lo que no, yo no estudié para esto. O sea, no estudié para estar, o sea, así lo pensé. Y es lo que me hizo llevar a un cambio Práctica. en mi práctica profesional estando en Colombia. Que luego vas pensando y dices, es que fíjate que las cosas se van como encarrilando, pero uno no se da cuenta o no es consciente de esos pequeños cambios que van ocurriendo. Es que ahora lo estás diciendo y digo, claro, yo recuerdo ese día, yo había tenido un turno de 12 horas y me acuerdo del último niño y digo, yo no estoy entendiendo bien. Entonces lo que hice fue dejarlo para que mi compañero lo viera, el que seguía, y porque era consciente de que no le podía dar lo que yo quería darle, que era, no sé, una escucha o intentar ayudarle a resolver su tema. Era un niño. Entonces, ahora en mi práctica, yo le dedico el tiempo al paciente. Realmente se lo dedico y a veces me paso y todo. Pero en realidad no es que me pase. Hace poquito alguien me dijo, es que cuando tú estás haciendo las cosas se nota el amor con que lo haces. Pero me lo dijo una persona por Skype, que hago sesiones por Skype. Y entonces, cuando y me dice eso, y yo pensé, claro, tiene toda la razón. Es que a mí se me va el tiempo, pero es porque estoy realmente tocando el sentido de mi vida. O sea, así lo siento. Y es factible, aunque parezca como de películas de, no, sí, pues ella, como dices tú, tan de buenas. Pero en realidad es que cuando estás haciendo lo que a ti te gusta, fluyes, fluyes, no te cansas. Natalie, bueno, entonces vamos a suponer, yo sé, porque quiero que hablemos de las consultas presenciales. Algunas de las personas que nos escuchan están en España y ya un par de ellas me han dicho, oye, ella tiene consultorio aquí, ¿puedo ir? Y yo, mira la entrevista y si resuena, claro que sí. Pero también sé que haces consultas online. Entonces quiero que hablemos un poco de estas dos modalidades. Yo estoy en España, estoy en Toledo, pido una cita contigo, tú no me conoces, tú no sabes nada de mí. ¿Qué sucede cuando yo entro al consultorio de la doctora Marula? Pues lo primero que vamos a hacer es una historia para poder entrar en contacto, saber qué es lo que
qué es lo que tienes, cómo ayudarte, o sea, qué es lo que está pasando. Actualmente, digamos que yo lo que le digo a la persona, al paciente, es que le digo, mira, tú me vas a contar, yo te voy a hacer un interrogatorio un poco dirigido y lo dirijo en torno a la medicina tradicional china. Porque la medicina tradicional china, como yo la siento, la entiendo y la he estudiado, te permite ver el cuerpo físico de una forma muy integral. Es decir, en la medicina clásica nosotros tenemos como digamos, el sistema óseo, el ginecológico por un lado, el dermatológico. Entonces, pues a lo mejor un tema de piel que yo tengo tiene que ver con algo digestivo, pero eso en la medicina china se puede ver muy claro, o bueno, no clarísimo, pero sí es más integrado en ese aspecto, mientras que en la medicina occidental, como lo conocemos, pues hay cosas que tienen unión, pero no es como un hilo conductor. Entonces, esa es una de las formas que yo he encontrado de hacer un interrogatorio o pues una entrevista un poco más dinámica para entender todo. Y en ese todo también está el aspecto emocional. Porque en la medicina china existen 5 elementos. De pronto pues hay alguien de los que nos está viendo que lo conoce, pero para quien no, son 5 elementos: el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. Y cada uno de estos 5 tiene órganos asociados. Entonces, yo le digo a las personas, imagínate que son como 5 habitaciones que tienen un aire acondicionado para todas. Si yo tengo en alguna de ellas una obstrucción o algo que no está permitiendo fluir, no va a permitir que ese aire circule a través de esos 5 elementos. Entonces, vamos a buscar si hay algo en alguno de ellos y usualmente todos, si nos ponemos a hacer una historia de esas, pues vamos a encontrar algo, porque la gente me dice, ay, no, estoy malísima. Digo, no, no estás malísima, simplemente normal. Si yo me pongo, también tengo algo en cada uno de ellos. Entonces, así me voy dando cuenta un poco de qué es lo que le está pasando a la persona en su campo físico, emocional y mental. Y a partir de eso yo le explico a la persona, bueno, yo tengo una serie de herramientas, imagínate que son como diversos colores, témperas, otros colores, bolas, lápices, reglas, compás. Todo, al compás, ¿no? Y yo digo, bueno, vamos aquí a crear una especie como de un dibujo de mapa para poder saber cómo ayudarte y además cómo ayudar a tu cuerpo y a tu ser en tu aspecto físico, mental y emocional. Entonces, lo que hago después de esta entrevista, digamos, es esta conversación que hemos tenido de conocernos, que es súper importantísima. Te diría que ese es el 50 o 60% de la sesión, o más casi, puede ser, porque además es que trato de hacer una cosa que una amiga mía me dijo, es que cuando lo mires al paciente, lo miras, pero no lo miras al cuerpo, sino una mirada amplia, ¿ves? Y a mi profesora actual de Reiki acá, ella nos dice, y míralo a su luz, mi luz, ve a tu luz, ¿ves? No veo tu enfermedad. Claro, no estoy viendo tu enfermedad, no estoy viendo ahí a Pepe enfermo, sino Pepe, tu luz, mi luz, saluda tu luz. Amén. Qué cosa hermosa. Eso es muy importante, porque entonces yo tengo que partir de que allá hay una luz, que vamos a ayudar a echar brillo para poderlo ver más clarito. Claro, y yo siento que eso es absolutamente importante hoy, y yo diría que no solo, pero la medicina es fundamental,
pero no solo en la medicina, sino en todo. Justamente ayer en la sesión que teníamos de sanación con los archivos, desde los archivos akáshicos, les decía que a partir de hoy nos levantemos cada día reconociendo la divinidad que soy y reconociendo la divinidad en el otro, porque cuando yo reconozco mi divinidad, reconozco que soy un poder en un cuerpo y reconozco al otro cuerpo como el poder que lo habita, no solamente el cuerpo. Entonces, si el otro se enoja, si el otro me grita, yo entiendo que no tiene nada que ver con la divinidad que es, sino con esa sombra que, como tú dices, opaca esa luz, y que si yo estoy aquí con ojos de amor para hacer un espejo y un reflejo amoroso, simplemente a mí va a llegar la luz y voy a reflejar esa luz en el otro. Así que eso que dices, Natalie, es absolutamente importante, y yo diría que si cada uno de los, y hablemos específicamente en la salud, si cada una de las personas que hoy en día se encargan de trabajar este aspecto corporal de la salud en las personas, lograran identificar y reconocer que al que tienen al frente no es al enfermo, que al que tienen al frente no es a la diabetes, al cáncer, al dolor de espalda, sino que tienen a un cuerpo absolutamente empoderado y divino, y que tu papel en esta posición de médico, de doctor o de terapeuta es ayudarle al otro a descubrir esa luz y hacerla más brillante. Yo estoy absolutamente convencida que estos procesos de recuperación y de recordar ese cuerpo armonioso y equilibrado que somos sería muchísimo más exitoso que simplemente asumir que el otro está enfermo y que no, pues démosle un paliativo porque este no va a poder salir de ahí, ya está muy viejito, o ya tiene la enfermedad muy avanzada, o lo que sea. Sí, de acuerdo. Bueno, entonces la doctora Natalie llega y hace eso, y aquí es donde yo digo, Natalie, que entonces empieza a actuar tu divinidad, porque empiezas a canalizar qué necesita ese otro ser para salir de tu consultorio con una luz mucho más brillante. Sí, entonces a partir de eso, pues es lo que tú dices. Una parte es como mi razonamiento, pero también es aprender a preguntarle al otro, pero no aquí con la boca, sino es a preguntarle al otro, ¿qué necesitas? Porque mi mente puede estar pensando, ok, listo, tú puedes, yo creo que tú necesitas acupuntura, pero a lo mejor la persona no es exactamente acupuntura, o de pronto sí, una agujita en un punto y otra cosa. Entonces es ahí donde se hace como esto que te digo, que es como una especie de dibujo. Y, y el doctor Carvajal es, digamos, es de las personas que empiezo a oírlo decir, es que es como un fluir en lo que tú estás haciendo, ¿ves? Aunque existen unos protocolos y unas cosas ya, unas pautas que es, digamos, ya están establecidas, pero es qué siento y cómo vamos a tratar esto que estamos viendo acá. Entonces, pues, a veces también hay que estar como en esa conexión con el otro, y hay quien definitivamente es como muy mental y de pronto hay cosas que le van a costar más trabajo, pero como dices tú, no es que le cuesten más trabajo, discúlpame, es que el lenguaje que necesitas usar es un lenguaje que sea más acorde a su comprensión, pero no, eso no significa que, ay, no, entonces como es muy mental, entonces esto no le va a servir. No, simplemente es como vamos a hacer como un baile juntos, donde tú me vas, como que vamos a ir como en un compás, y yo lo que voy a hacer es tratar de ir en ese compás desde tu comprensión. A mí me gusta mucho explicar lo que yo voy haciendo, porque yo siempre pienso, si yo estuviese ahí en la camilla, me gustaría que me dijeran qué me están haciendo. Porque a mí sí me gusta la explicación. Yo así soy y entonces me gusta que me lo expliquen. Hay quien dice, ay, no, tú hazme lo que tú quieras y ya. Pero yo trato de explicar. Entonces, en la medida en que he ido aprendiendo herramientas, pues lo que hago es que tengo un nuevo grupo otro compás, como dices tú, en el cual pues dices, ok, vamos a hacer una integración. Y entonces aquí es donde
para mí el término medicina integrativa tiene todo el sentido. Es decir, yo integro todo eso en tu salud, sin demeritar o quitar nada, ¿no? Entonces, pues ahí entonces tengo como varias herramientas. Entonces, una de ellas, pues después aquí tuve la oportunidad de estudiar medicina china y entonces hice acupuntura, pero también utilizo sintergética. La sintergética es una herramienta. No, eso quería, que nos contaras qué es la Sintergética, porque además es su fundador o su creador o la persona que se encargó como de poner todo esto fue justamente el doctor Jorge Carvajal. Entonces cuéntanos qué es la Sintergética, porque también hace parte de todo tu trabajo. Sí, la sintergética es síntesis, por eso es síntesis de terapias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos empezaron a preguntar, ok, ¿en dónde la medicina tradicional china, la ayurveda, la homeopatía, las terapias manuales, dónde confluyen para poder hablar un solo lenguaje? Porque si te das cuenta, todas hablan lo mismo, pero en diferentes lenguajes. Y entonces lo que ellos empezaron a hacer es tratar de empezar a utilizar un solo lenguaje para sintetizar todas estas herramientas. Entonces, en la sintergética, lo que se utiliza como herramienta es la lectura del pulso, al igual que se hace en Ayurveda y en medicina china. El, el, la, toda la entrevista previa que se ha hecho a través de la historia y a partir de los pulsos y de la historia, pues se hace una evaluación de qué es lo que puede estar pasando para el paciente a nivel físico, energético y emocional igualmente. Y entonces se utiliza un láser que trabaja con unas frecuencias de sonido, unos sonidos armónicos, y también se utiliza otros tipos de láser, como un láser color. Entonces es establecer un lenguaje con el cuerpo a partir del sonido, de la luz y del color. ¿En dónde? En puntos de acupuntura, pero también en todo el sistema energético de nadis o de meridianos de acupuntura, chakras, etcétera. Y a través de eso, así, al igual que con la geometría, es decirle al cuerpo, yo le digo a las personas, mira, es como imagínate que tú eres como un piano y lo que vamos a ir es nota a nota buscando cuál es el acorde y cuál es tu nota para que tú recuerdes cuál es tu do, digámoslo así. Y entonces, una vez se hace esa armonización, se carga unas goticas, que en realidad es el agua, que el agua como Masaru Emoto, por ejemplo, no sé si sabes, si recuerdan quién es el japonés que ha tomado las fotografías del agua. Entonces lo que es el agua logra captar esa información, de forma que cuando tú tomas tu gotita, lo que estás haciendo es recordando cuál es tu nota, tu acorde, tu armónico, para que tu cuerpo recuerde cómo restablecer la salud. Ese sería un poco así a simple vista la sintergética. Se usan otras herramientas como los filtros, es decir, es herramientas para recordarle al cuerpo cuál es su estructura armónica y equilibrada, al igual que con la geometría. Bueno, Natalie, entonces, ¿qué sucede cuando yo no estoy en España, no estoy en Toledo, pero quiero una cita contigo? Entonces, dentro de mi trabajo, empecé como dices tú, de esas circunstancias que sucedieron, una compañera mía de sintergética me habló de la biodescodificación y entonces me metí un poco en ese tema y me ha apasionado. Y entonces estudié con una persona maravillosa que se llama Rubén García. Y, y él, y me empecé a meter en todo el mundo de la descodificación natural, biodescodificación en la escuela de Enrique Corbera o descodificación con otros profesores que también he ido estudiando.
Y entonces la descodificación me ha abierto otra puerta maravillosa de apoyo y es encontrar otro tipo de causas emocionales a lo que estés viviendo físicamente o emocionalmente. No siempre todo es físico. Y entonces pues ahí se abren puertas de experiencias cronológicas en tu vida, en tu niño interior, en tu parto, tu vivencia de útero, tu momento de concepción, árbol genealógico, todo tu estudio transgeneracional y bueno, a los registros akáshicos tú eres la experta, a eso no he llegado. Y entonces, básicamente vía Skype trabajo con esta herramienta. Esa también la trabajo a nivel presencial, pero digamos vía Skype, esa es mi principal herramienta que utilizo. Y con el tiempo, pues fui agregando cosas que me ayudaban muchísimo, tanto a nivel aquí local, como también vía Skype. Eh, Nuevas cosas que me fueron sucediendo, así como tú has mencionado. Entonces estudié radiestesia y encontré que el uso de la radiestesia, tanto en la persona que está aquí, pero a nivel a distancia, también podía ser una herramienta maravillosa. Entonces me metí un poco con el campo de péndulos de arcángeles y terapias de ángeles, y entonces eso es. Entonces al final una sesión por Skype no te puedo decir que sea solamente de descodificación, porque fue como la apertura a nuevas herramientas para poder acompañar a quien no podía estar aquí, pero en su búsqueda personal y de encontrarse a sí mismo y poder aclarar cosas y entender. Y ese ha sido un poco como mi vida. Sí, le pongo mute para que no se oigan los ruidos aquí porque tengo aquí unos buses pasando casi que en mis oídos. Me encanta lo que acabas de decir porque es algo que yo he experimentado y que además valoro muchísimo, y es que tenemos que aprovechar la tecnología que tenemos. Y si podemos llegar y tocar muchos más corazones, y si podemos ayudar a iluminar la vida de muchos más corazones a través de la tecnología, ¿por qué no hacerlo? Entonces la invitación para todos los que nos están escuchando es, enseguida cuando termine la entrevista y lo baje al canal de YouTube, van a aparecer todos los contactos donde ustedes pueden contactar a la doctora Natalie Marulanda. Ya ustedes la llaman y ya establecen una cita con ella. Obviamente si están en España pueden ir a Toledo, pero si están en otro lugar, la mayoría de nosotros sé que estamos en este momento en Colombia, pues entonces usemos la tecnología y dejémonos tocar por la magia de la energía. Somos energía y no necesariamente necesitamos a una persona ahí tocándonos. Yo no voy a desconocer que en ocasiones es súper rico tener ahí el doctor que te abrace, la dulzura de Natalie, que es así como que yo a veces hablo y digo, ay, yo con esta voz como hablo de duro, y Natalie en esa dulzura, me pasa mucho con la gente que es tan dulce, sería súper rico tenerla ahí al lado. Pero cuando no es posible, entonces optemos y abramos nuestra mente a estas nuevas oportunidades que nos ofrece hoy en día esta vida moderna que amo y valoro y honro profundamente, y dejémonos tocar por otras cosas. Abramos nuestra mente, abramos estas posibilidades infinitas que nos ofrece el universo para contactarnos e ir adentro, porque todo esto que hace la doctora Natalie no es más que una luz hacia adentro. Cada vez que nos preguntan, cada vez que nosotros expresamos cómo nos sentimos, que logramos ponernos en contacto con la rabia, con la frustración, con el desasosiego, lo único que estamos haciendo es ir adentro. Y cuando puedo expresar eso acompañada de la sabiduría y de la luz de alguien más que tiene experiencia, pues entonces no sucede más que magia. Ayer justamente les decía en la sesión de Akáshicos, no se preocupen si no ven nada. No se preocupen si ustedes creen que no pasó nada. El movimiento energético que hay aquí es lo suficientemente fuerte para tocar sus campos energéticos e iniciar un cambio. Y estos cambios a veces son súper sutiles. Y eso es justamente lo que sucede con el trabajo, con esos trabajos que hace la doctora, y es paso a paso. Y es permitir que esta energía se vaya transformando adentro para que nuestro cuerpo recuerde nuestra armonía y equilibrio.
Bueno, Natalie, entonces ahora como para ir redondeando y antes de hacer la rifa de la sesión que vas a hacer vía Skype, que todos estaban ayer, ¡ay, yo voy a pedir permiso en el trabajo! Me encanta cuando hacen estas rifas. Eh, para las personas que nos están escuchando, ¿cuáles serían esos 2 tips, esos 2 consejos que tú les darías para recordarnos a nosotros mismos que nuestro cuerpo es armonía y equilibrio y que en nosotros está el poder para restaurar esa armonía y ese equilibrio? Pues mira, yo pienso que es, uno, la observación. Esa observación constante en uno. Y además la observación en los momentos en los cuales estamos en compañía de las personas como más queridas. El marido, la familia política, o sea, esos momentos, los hijos, eso, el trabajo, el jefe que como que me la monta, ahí es donde uno tendría que ser más observador de uno, porque es que ahí es donde afloran todas esas emociones. Lo que pasa es que, claro, yo entiendo, pues no somos el Dalai Lama y también salta todo lo que sabemos, ¿no? Pero es en el día a día. Eso es una cosa del diario, fíjate, esta mañana cuando me levanté y mi esposo me dijo tal cosa y yo sentí que me hervía por aquí y entonces tú ahí dices, espérate un momentico, espérate a ver, ¿qué herramientas tienes y cómo lo vas a gestionar? Y gestionarlo como un adulto, porque si no salta el niño interior y saltan todas esas creencias y todo, y entonces me quedo todo el día rocoto, y hasta ahí se acabó la paz. Digamos, esa sería una estrategia que yo creo que es muy importante y de hacerla, ¿no? De hacerla a diario, como es una disciplina, no es de, ay, fui al curso tal y entonces ahí ya, no. Y por otro lado, la meditación. Yo pienso que la pausa que te da la meditación, la escucha de un audio lindo, no necesariamente la meditación, entonces yo me tengo que poner de 45 minutos en posición de loto todos los días, o sea, pues esto sería delicioso, pero digamos que en la práctica no, pero dedícate, aunque sea 5 minutos, 10 minutos, a ti. Entonces yo muchas veces no me alcanza el tiempo para hacer una meditación como me gustaría hacerla, pero todos los días hago un estiramiento porque mi espalda me lo pide. O sea, yo ya sé que mi espalda me lo pide. Entonces eso ya hace parte de mi rutina. Yo no me voy de mi casa sin haber hecho unos estiramientos que mi espalda me pide. Entonces durante mis estiramientos me pongo mis audífonos y pongo un audio de alguna meditación, de algo que me gustó, de una escucha linda o una música, y trato de hacer esos 10 minutos, de dedicármelos a mí, a respirar, a anclar, a todo. Con el tiempo, también, cuando trabajamos en esto, y es una recomendación para todos los que nos vayamos a dedicar a esto, y así no nos dediquemos a esto, es muy importante, diría, eso se lo escuché a Santiago Rojas, y él decía, hay que afinar el instrumento. Entonces, si yo me voy a ir todo el día a tocar el instrumento, tengo que afinarlo primero, como si tuviéramos una guitarra a la cual vamos a estarle ahí todo el día. Entonces, afina el instrumento. Y afinar el instrumento es repásate de pronto un poquito los chakras, toma una respiración, haz una respiración abdominal, tus estiramientos con una relajación. Es decir, regálate esos minutos. El tiempo siempre es la excusa, ¿no? Pero recuerdo también en otra charla de Santiago Rojas que él decía, ok, bueno, entonces en la ducha, entonces sé consciente y permites entonces que el agua entre aquí en tu séptimo chakra y entonces te vas pasando por todos los chakras y luego entonces cuando te vistas, fíjate que él decía, te vistes
como con el manto de Jesús, decía, ¿no? Pero es como te pones eso, te pones tus zapatos, y él también decía, y te pones los zapatos de Jesús, Jesús o lo que cada uno sienta, pero es como, me alisto y arranco mi día de una forma diferente. Entonces yo pienso que eso es como dos cosas que puedes hacer de una forma disciplinaria y lo metes en tu vida. Y llega un momento en que te haces falta. O sea, no, no como lavarse los dientes. No te vas de la casa sin lavarte los dientes. Bueno, habrá quien sí, pero en general, vamos a ver, evitaremos salir de la casa sin lavarnos los dientes. Pues es lo mismo, es lo mismo. Y entonces esas serían como mis dos sugerencias, entre otras tantas que habrán, pero creo que esos dos son muy importantes. Yo quiero hacer énfasis, bueno, la meditación para mí es fundamental y ha sido fundamental en todo este proceso, pero esa primera parte que dijiste me parece que también es muy importante y es la autoobservación consciente, que yo le llamo el me miro, y es acompañarla del espejo, de la técnica del espejo. Nada de lo que sucede afuera llega porque sí. Ah, porque me tocó este esposo, me tocó esta hija, me tocó este nieto, me tocó este vecino, me tocó este jefe. Todo es un reflejo de nosotros mismos. Y cuando yo en esos momentos que tú decías ahora, mi esposo me dijo algo que no me gustó, y yo puedo simplemente parar y respirar y entender, eso es un reflejo de algo que yo necesito iluminar en mí, y no tiene nada que ver con este ser que finalmente mi alma lo escogió para que yo aprendiera. Y puedo parar y respirar y mirar a este ser con amor y pensar y preguntarme, ¿qué es eso que yo necesito aprender? ¿Cuál es ese mensaje que me trae este ser de luz a mi ser de luz en medio de este momento de oscuridad? Porque si no es así, no aprendemos. Si vivimos en el la y todo es perfecto, armonioso, y tengo el hombre más amoroso, tierno, gentil, romántico del mundo, no me está enseñando nada. Pero la enseñanza viene cuando me toca hacer la plana de bolitas, tengo una dificultad motriz y entonces el lápiz me queda como chueco, entonces la bola parece como un rectángulo y no tengo que hacer tres, sino que tengo que hacer una plana, y entonces lloro y borro y se rompe la hoja. Ahí es donde viene el aprendizaje, y eso es justamente lo que pasa día a día. Y con tu esposo, con tu hijo, con el señor que te metió el carro, con el que te pegó el grito, con el jefe que no le gustó el reporte que hiciste, o el jefe que te pidió un reporte cuando realmente nunca te lo pidió, pero él jura que lo pidió. Y todas estas pequeñas situaciones que vivimos en la vida, si vivimos, podemos parar en ese momento y respirar profundo y decir, esto es solamente un reflejo de lo que yo necesito trabajar en mí. Lo escribo en una libretica, porque es verdad que en ese momento uno no se puede decir, ay, pausa aquí que voy a ir a identificar el reflejo que me estás dando para poderlo trabajar en mí. En esos momentos uno no logra hacerlo, ni logro yo hacerlo, pero yo tomo nota y digo, esto me molestó, y en la noche voy a hacer esta meditación, a ir adentro y a identificar y decir, quiero ver y quiero que me muestren qué es eso que necesito trabajar en mí. Y a veces nos cuesta. Yo tuve una experiencia que me demoré como 6 meses para entender por qué tenía ese espejo al frente. Así que gracias, mil gracias, doctora, por compartir estos dos tips. Para mí son absolutamente importantes y fundamentales en mi día. Yo no podría hacer lo que estoy haciendo hoy en día si estos dos tips no fueran parte de mi rutina diaria. Obviamente tengo muchos, y como dijimos ahora, hay muchas cosas que hacemos, pero me encantan, así que encantan estos dos tips, porque para mí es lo que energéticamente me sostiene para hacer el trabajo que hago. Y obviamente lo que decía la doctora, háganlo simple. Eso no tiene que ser una meditación de 1 hora en posición de loto, ni tiene que ser que entonces tú observes todo el día, todo el tiempo, y tengas esa libreta al final del día repleta de todas las rabias que te dieron, sino enfócate. ¿Qué de estas situaciones afuera es la que más me mueve? La relación con mi esposo, o con mi hijo, o con mi jefe. Enfócate solo en eso durante unos 21 días. Trabájalo, sánalo, respíralo en ti, trabájalo en ti, y vas a ver las hermosísimas sincronicidades, las hermosísimas experiencias satisfactorias que vas a poder crear afuera. Entonces, vamos a muy rápidamente a algunas preguntas. Aquí tengo ya a Lili que levantó la mano, así que voy a hacer... Lili levantó la mano. ¿Qué pregunta tienes, Lili? Si quieren la pueden escribir en el chat
para que sea mucho más fácil para nosotros responder y no tener que estar dando entrada y salida de audio. Pero mientras tanto, entonces lo que vamos a hacer, aquí somos 15 personas, Natalie, pero menos tú y yo, somos 13 personas que estamos en este momento conectadas. Entonces, Natalie, dime un número del 1 al 13. El 6. Espérate un segundo que alguien está por aquí con el audio, entonces, para que por favor, quien está con el audio aquí está, la que tiene el audio, le voy a poner en silencio. Listo. El 6, a ver, voy a abrir aquí. Entonces el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gloria. Gloria. No sé cuál Gloria es, pero Gloria. ¡Yo! Hermosa, Gloria, si pones tu imagen y pones tu video para que te podamos ver, te acabas de ganar una sesión vía Skype con la doctora Natalie Marulanda, y ese es el momento en que a mí me dan ganas de llorar. ¿Por qué? Yo no sé, pero me da una emoción impresionante. Gloria, ¿estás ahí? Sí, pues no puedo abrir el video, no me da. No puedo iniciar porque ahora lo detuvo. Listo. Gloria, ¿cuál es tu apellido? Tejada. Gloria Tejada, ¿y en dónde estás? En Medellín. Ay, Ave María, por Dios, pues en Medellín. Listo, Gloria, perfecto. Entonces ahorita cuando yo baje la entrevista y la ponga en el canal de YouTube, ahí va a estar toda la información de Natalie. Si tú tienes mi WhatsApp, envíame un WhatsApp y yo te puedo enviar también la información por WhatsApp, y ya ustedes se ponen de acuerdo cuando pueden tener esta cita vía Skype. Ay, gracias. Con mucho, me da ganas de llorar. Con mucho amor, Gloria. Y recuerda que todo esto es sincronicidad. Esto es simplemente que tu divinidad está lista, abierta y dispuesta para esta sesión. Y yo estoy súper feliz, pero quienes no ganaron, existe Skype. Entonces aprovechemos para que se contacten con la doctora y puedan tener una cita con ella. No necesariamente tiene que haber un mal en el cuerpo, no necesariamente tiene que haber un cáncer o me tengo que estar quedando ciega. No, si te sientes sano y vital, simplemente contáctale, doctora, ayúdame a brillar más, ayúdame a encontrar mayor ese equilibrio y armonía en mi cuerpo y que yo pueda recordarme a mí misma que él existe y cómo activar. Así que no hay preguntas, no veo preguntas en el chat, me imagino que todo estuvo súper, hiper, mega requete claro. Yo, Natalie, te honro, te agradezco enormemente este tiempo, seguimos pendiente para nuestra cita. Les invito a que escuchen quienes hablan inglés, la entrevista que vamos a tener con Natalie en mi podcast de Superpower Experts, que ya la habíamos grabado, pero el sonido quedó súper chueco, entonces la vamos a volver a grabar, no sé cuándo, pero ahí hablaremos. Pero estén súper pendientes, y también los invito a que estén súper pendientes a mis entrevistas de Superpower Experts, porque acabo de entrevistar a otra colombiana que se llama Diana Suárez, y estamos hablando de la glándula pineal y la reactivación de esta glándula a través del método Ciclopea de la doctora Fresia Castro. Así que, Natalie, te honro. Satnam, mil gracias por tu tiempo. Gracias a ti, gracias a todos los que estuvieron acá, y qué alegría, Gloria, nos vamos a ver, y a todos los que quieran, claro. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, los amo. Ana María Pitaluga dice, hermosa entrevista, qué dulzura. Patricia dice, mil gracias. Y a ustedes por abrirse. Recuerden que yo soy Ángela María, Creación Consciente. Cambia tus acciones, cambia tu energía, para que puedas vivir el cielo aquí en la tierra. No nos tenemos que morir para vivir ese cielo, solo depende de nuestro deseo. ¿Qué tanto quieres lo que quieres y qué estás dispuesto a hacer por eso que quieres? Nos vemos en nuestra entrevista del mes de abril acerca de la glándula pineal, así que no se la pueden perder. Te amo, te honro y yo confío en ti. Gracias, Ángela, gracias. Chao.